Ya estamos aquí, emitiendo, por fin. Voy a probar a poner esto un poco más a la... Como está el contrapeso, esto igual es mejor que lo ponga un poco más acá. Un segundo, ¿eh? Ahora se va a ir. Ahí está. Bueno, pues aquí estamos ya en Bilbao. Lo prometido es deuda. Ya dije que tenía que grabar el Bilbao iluminado para la Navidad. Y aquí estamos ya veis, en un día que ha empezado a llover. Ha empezado a llover ahora mismo, hace 2 minutos. Las previsiones daban lluvia, se está cumpliendo, pero daban lluvia muy fina, muy poquita cantidad, así que sin problemas. Eva, vamos por aquí. Voy a coger el móvil en la mano, espera un segundo. Hombre, ¿qué pasa, Jonathan? A ver. Un segundo que estoy cogiendo el móvil. Tú me tienes calado ya, Jonathan. A ver, Eva, vamos para acá. Eva ya me quiere tirar hacia Deusto. Era fácil, era fácil. No es difícil. Que yo sepa, yo había detectado ya... Esa Conchi, ¿qué pasa? Yo había detectado ya que había gente que sabía, que me había pillado ya, que me había reconocido. Pero no ha sido hasta esta semana pasada cuando todo ha saltado ya por los aires del todo. Gracias. Gracias. ¿Sabes? Guardo un poco el secreto por sentirme más libre, ¿sabes? Es un poco... Me siento un poco más libre de decir lo que me da la gana. Lo gracioso del caso es que tú comentaste quién era. Antes lo habían hecho otras 2 personas, una que lo había averiguado ya tiempo atrás, que yo ya sospechaba que había gente que ya lo sabía, y otra que era la primera vez que se conectaba al canal, y me pilló, hizo una búsqueda y tal, y me pilló. Por curiosidad, le entró la curiosidad del misterio y me pilló volado, es que es muy fácil. Y lo gracioso del caso, lo que más gracia me hizo del caso es que me pilló estando en el Nilo. No, pero en el Nilo, perdón, en el Cairo. ¿Qué digo yo? En el Nilo. Prácticamente, ¿no? Pero no es que estuviera en el río. Estaba en el Cairo, en el Cairo. Sí, ¿no? Esa se hizo famosa. Además, es curioso porque aquel día de San Sebastián, 2 minutos antes, estaba tranquilo. Y de repente, pues pasan esas cosas a veces con el tiempo. Cayó... Pues seguro que si la cuenta corriente igual me gustaría tenerla, seguramente, digo yo, ¿eh? Igual me llevo una sorpresa y la tiene como yo, vacía. Bueno, total que he pasado hablando y he pasado por el este, pero bueno, yo creo que ya habéis visto lo que es el túnel de luz. Estaba cuando he llegado, he grabado vídeo sin estar yo hablando y tal, ya sabéis, y estaban tocando la música, o sea, a ciertas horas hay espectáculo musical de luces, tanto en el túnel de luz como en el árbol de Navidad. El árbol de Navidad sé que es a las 7, que son ahora, a ver, pues mira, estamos a 10 minutos, o sea que cuando pase por ahí prácticamente va a estar el... Pues mira, Eva está estupendamente, a ver si no se me descompensa esto, pero aquí está conmigo. Estaba tirándome que quería ir para Deusto, que cuando estamos cerca de Deusto le interesa ir para allá. Sabe que en casa de los abuelos hay chuche segura. Bueno.
Sí que la cuidamos, sí. La cuidamos bien. Y es muy educada, además está... yo con Eva he cumplido un sueño que tenía de siempre, que era tener un perrito al que pudiera soltar sin preocuparme, ¿sabes? Que le llamara si viene, que le tal... No es una esclava, a ver si me entendéis, no es de estos perros esclavo que está pendiente de ti todo el tiempo, en plan de que tienes que ordenarle cosas porque si no, no se siente realizado. No, no, es una perrita muy normal pero muy obediente. Y estoy encantado. Y además que rehúye el conflicto, que eso ya es lo mejor de todo. Si ve conflicto, se va, no entra. Y si le ladra un perro y tal, se va, no entra a trapo al ataque. Hombre, si le va a morder, sí, claro, se defiende. Tonta no es. Bueno, pues he grabado un poquito todo Bilbao, desde el casco viejo hasta ahí, hasta el túnel de luz de Doña Casilda. O sea que ese vídeo lo colgaré, supongo que, no sé, no tengo claro si lo cuelgo mañana o pasado mañana, porque mañana voy a tener un día ocupado en el canal. Entonces no tengo claro. Siempre ese recuerdo a tu suegra. Oye, felicidades, le das felicidades, feliz Navidad a tu suegra de mi parte, ¿vale? Me hace reír, sin pretenderlo ella. Bueno, feliz Navidad a todos ya de paso. Un poco tempraneras, pero bueno, ya que estamos con las luces. Pues he estado grabando todo el camino y me ha llamado la atención un par de cositas. Primera, no hay nada en la Plaza Nueva, cero, lo cual me ha llamado bastante la atención. O sea, ni un adorno navideño en la Plaza Nueva. No sé, me parece que es un centro neurálgico así como de Bilbao, un centro total, como para que no haya nada. Pero cuando digo nada, es nada, ¿eh? Nada. Y en la Plaza Circular también, vacío, que es otra cosa también que me ha llamado la atención. Lo único que puedes ver es si acaso la Gran Vía de azul, ¿no? Esto que tenemos aquí de azul, pues la Gran Vía. Pero todo lo demás vacío. Entonces, no sé, hay cositas ahí que me resultan un poco chirriantes. Yo entiendo que toda la ciudad no puede estar iluminada, pero no sé, esos dos puntos me han llamado un poco la atención. Bueno, ¿qué hora es? 10 minutos todavía para... Me da un poco qué cosa lo del espectáculo musical, porque como ya sabéis que luego vienen los derechos, pues me quitan los derechos a mí. Y no monetizo yo y monetiza el otro. Entonces no sé qué pasará con el vídeo del túnel de luz. No sé si le quitaré la música y le pondré yo otra. Va a perder, evidentemente, porque entonces no va a coincidir el juego musical, el luminoso con el musical. Pero bueno, es lo que hay, me lo vais a permitir. Pues eso, mañana viene día ocupado, tarde ocupada en el canal, ¿eh? Ya aviso, con aparición estelar de alguien, que ya os imagináis quién es, los que conocéis el canal. Ya lo medio avisé el otro día, pero mañana hay aparición estelar de otra persona que a esa sí no le importa salir en pantalla. A ver qué tal se porta esa persona, ¿eh? Espero que se porte bien. Entonces, mi plan es hacer una ida hasta cierto punto y luego una vuelta hasta otro. O sea que habrá doble directo. Es lo que espero. Mañana por la tarde, ¿vale? Entonces, claro, si cuelgo el vídeo de la iluminación navideña mañana, me estoy haciendo competencia a mí mismo. Entonces no sé si esperar a que eso se cuelgue el miércoles. Yo creo que haré eso. El vídeo de la iluminación navideña lo dejo para el miércoles.
Bueno, voy a parar un segundo para que coja un poco de fuerza la señal, porque nos acercamos al árbol y nos interesa verlo bien. Vamos para allá. O sea que se acopla y ahora se ha ido un poquito la señal, que no es habitual aquí en Gran Vía que se vaya. Bueno, nos pondremos un poco esquinaos a ver si nos alejamos así un poquito y esto mejora. Vaya mala pata, que se nos va a ir la señal y de todo. Deja eso, no comas eso. Eva, venga, no comas eso. Bueno, aprovecho para parar aquí a ver si mejoramos señal. Ahí tenemos el árbol de Navidad. La verdad es que es muy bonito. Y ya digo que a las en punto, 7, 8 y 9, suena música. El Ator Ator. Y yo he leído que el tamborilero. En el túnel de luz no ha sonado el tamborilero, ha sonado otra canción. El Merry Merry Christmas. And Happy New Year. Eso es lo que ha sonado. Ator Ator, sí. Y otra más que no he sabido muy bien cuál era, ahora mismo no me acuerdo cuál era. Eva, venga, anda mirando al suelo todo. Ya. Bueno. O sea que al final, igual es mejor que quite el micro este. Lo que no sé si lo quito, es que me da, es que como estoy con el móvil, con el tal, bueno, como lo importante es la imagen más que lo que yo diga. Todo el que quiera ver en qué consiste un poquito el árbol, pues aquí lo va a ver. Sí, nos hemos ido de las luces azules, así que entiendo que por eso... A ver, voy a ver la hora. Quedan como 4 minutos, ¿no? 4 minutillos. Mira, me voy a poner un poco aquí atrás. Que a veces la imagen de lejos es mejor que la de cerca, ¿verdad? En estas cosas. Así vemos el efecto que hace el árbol. Y cuando empiece el espectáculo me acerco ya. En la calle Ercilla, allá han puesto un oso, un oso luminoso. Ahí va el juego. Y eso sí me ha dado la sensación que hay zonas que están oscuras en Bilbao todavía. Muy céntricas, muy oscuras. La calle Buenos Aires tampoco tiene nada de nada, pero cero patatero, no sé. No sé, detallitos sueltos yo creo que estarían bien. A ver cómo vamos de hora. Bueno, vamos a aprovechar el siguiente. Venga, que hemos dejado pasar este. Venga, el siguiente. En el siguiente paso. Bueno, ¿y dónde vais a ver el árbol de Bilbao? Mejor que aquí, que en el Caminante, ¿eh?
en riguroso directo. Me ha dicho mi mujer que hagamos una lista de regalos, lo cual me ha dado una alegría. Que hagamos una lista con lo que queremos cada uno. Así que, mira, no voy a tener que pensar. Voy a poder elegir un regalo de la lista y listo. Gran idea. A veces parece como un gorrito de un duende, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya queda un minuto prácticamente, así que lo he dicho. Vamos a pasar en este semáforo. Vamos a acercarnos. Está todo el mundo grabando. Ya lo vais a ver, que es una locura. Ahí está, estopa. Bilbao, estamos en Bilbao, España. Muy grande. Las 7 de la tarde. Es Airache. Ese diamante. Ya, las castañas en el fuego, que es lo que dice la canción. Y ahora creo que es el tamborilero, creo que suena. A ver si estoy en lo cierto o no. Sí, empieza a sonar el tamborilero. Sí, ese es el problema, el copyright. Como sea el Rafael, pues es Rafael, claro. Amigos, con ustedes Rafael. Bueno, cederemos los derechos de este vídeo por una vez.
pausa. Nochebuena. Bueno, nos hemos colocado de frente ya, ¿eh? Habéis visto la jugada. Ya sabéis que el frente es por aquí. Bueno, ahí el tambor lo tenía un poco torcido, pero mira, aquí qué bien. Ole. Aplausos. Bueno, y hay más, ¿eh? Realmente hay más todavía. Lo tienen ahí enfrente. Eso sería bueno, el barco chanquete. Bueno, yo creo que ahí ha estado. Ahí ha finalizado el espectáculo, o sea que son 3 canciones, ¿vale? Estas canciones suenan a las 7, a las 8 y a las 9 de la noche, para el que esté interesado. Muy bonito. A Eva le ha encantado. A Eva le ha encantado porque ha estado paradita en la hierba. Pues ya sabes, las horas. Voy a evitar el meterme por la Gran Vía porque eso, parece que hay interferencias con las luces azules. Así que en este caso igual me voy a meter por Colón de la... Mira, no, ya sé qué voy a hacer. Voy a ir a ver el oso. Vamos a ver el oso. Está a tope, ¿eh?
pues ha puesto a tope, toda la gente que se ha parado aquí a ver el show. Bueno, está bonito. Está bonito. Al principio me había dado la sensación de que la música no iba con el árbol, pero luego he visto que sí. Muy bonito. Vamos por aquí, Eva. Mira qué árbol más bonito hay en el cartón. Muy bonito, sí. Esto es esto, No es el árbol, No es el árbol. Bueno, esta es la entrada del Hotel Carton, uno de los más conocidos aquí en Bilbao, como sabéis. Tenían un árbol de Navidad muy bonito, seguro que dentro está precioso. Muy bonito. He visto en grande los soldados del Cascanueces, me ha parecido ver. Espera, que estoy metiéndome mal, calla. Madre mía, el caminante. Seguimos en la rotonda, que no acabamos de... Vamos por aquí, Eva. Por aquí, un poquito más. Vamos a enseñar el oso. Que nadie espere gran cosa tampoco, sin más un osito iluminado, de estos que hay 1200 en 1000 ciudades, Igual iba con la suegra. Mira, pues la hemos tenido de figurante, en el vídeo. Ha aparecido de figurante. Podía haber saludado, he echado un saludo, Me convierto en una de esas cámaras como la de Times Square, ahí en Nueva York. Estas cámaras que están colocadas en determinados sitios y la gente se pone allí a saludar. Eso es. Se ve que te quiere y quiere que te acuerdes de ella. Oh, madre mía. Bueno, vamos a ir poco a poco. Pues eso, como la cámara de Times Square, había otra en la casa de Papá Noel, ahí en Laponia, hay otra webcam, donde va la gente y saluda. Luego había otra muy buena, el otro día la busqué, por cierto, y no me salió, no sé por qué, pero había una webcam muy buena, que era la de Abbey Road. Yo no soy de los Beatles para nada, o sea, nunca me han gustado los Beatles, ni los Rolling, no soy de ninguno de los dos. Pero la cámara de Abbey Road está muy graciosa porque ves a la gente pues, haciéndose fotos en el paso de cebra. Bueno, aquí tenemos el suelo de Bilbao clásico, la loseta, y un poquito más acá, sí, son vaciles. Ya un poquito más aquí vamos a llegar al osito.
que el año pasado ahí lo que había era una bolita de Navidad, que ahora la han cambiado de sitio. Hay una en la Gran Vía, por la Gran Vía, que igual es esa. Este fin de semana he tenido meneo, meneo del bueno. Estuve, a ver, ¿dónde estuve? Primero en Baracaldo. Sí, por supuesto, claro. Estuve en Baracaldo. De Baracaldo terminé yendo a Pasajes, a cuenta del asesinato. De Pasajes, al día siguiente volví a Pasajes. Hubo un cambio de destino de repente. Terminé en Pamplona, en la misma mañana. O sea, hice un Bilbao Pasajes, Pasajes Pamplona y ya Pamplona Bilbao. Sí, sí. Voy a pasar porque no está un coche bloqueando, o sea, no hay nada. Bueno, aquí tenemos el oso. Sí estuve, sí, el domingo. ¿Veis? Este era el osito del que os decía. Ahí tiene un banquito para sentarse y sacarte fotos. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Bueno, os he enseñado esto. Vamos a ir regresando un poco a... Ahora que es una persona mayor, podemos sacar con más tranquilidad. Es muy bonito el oso. Sí, y con el banquito y tal, se va a convertir en lugar de peregrinaje seguro. Peregrinaje navideño. Sí, la verdad es que lo de Pasajes es muy fuerte y es una pena porque parece ser que la mujer había denunciado ya por otro intento de asesinato hace 4 años y la cosa, por lo visto, quedó en nada. O sea, hay muchos fallos, sin duda hay muchos fallos. Y al final pasa lo que pasa y viene la desgracia. Además, delante de la hija, no sé, la hija mayor de edad, pero por poquito, no sé, 22 años, 21, no sé cuántos tenía, jovencita. Mal, muy mal. Bueno, ¿qué pasa, Eva? ¿Me miras? Dices, ¿dónde vamos? Sí, es lo que comentaba, que hace 4 años la intentó asesinar y se denunció y todo y no debió quedar en nada, por lo visto, y luego ha pasado esto. Cuidado con este. Estamos en verde, pero ojo. Un segundito porque no he visto el mensaje, así paro y aprovecho para que coja señal. Bueno, ahora mismo está chispeando, ¿vale? Que sepáis que aquí en Bilbao está chispeando, cayendo alguna gotita de agua. Muy suave, pero así como al principio del vídeo estaba también lloviendo, había paraguas abiertos, pues otra vez está lloviendo. Pues es una pena que el micro se acople, porque no me va a dejar meterme pues, por la Gran Vía y con el ambiente que va a haber en la Gran Vía. Quizás en los vídeos de los 2 días navideños igual tendré que hacerlos con el micro antiguo, para que no se acople. Tanto micro, para luego tener que rescatar el antiguo, el micro antiguo. Qué triste. Y ya sabéis que no tuve Black Friday, estuve esperando al Black Friday y nada, no hubo descuento. Siempre lo que buscas, lo que te interesa, ahí no hay descuento. Y la reunión de la comunidad, un infierno, que sepáis, las noticias malas de narices y nada, he tenido que recortar todos mis gastos para poder pagar la rehabilitación de fachada.
Así que el canal de los 1001 originales va a tener un pequeño... va a frenar. Ahora voy muy activo porque tengo todas las cosas que he comprado en todo este tiempo, todavía me faltan por recibir, pero a partir de cierto momento habrá frenón. Eso, sí, pues ya tenemos contratada, bueno, ya hemos cerrado la constructora que se va a encargar de la rehabilitación. Se supone que probablemente empiece en marzo. Puedan tardar, no sé si 9 meses por ahí, 9, 10, 11 meses, y pagar en 2 años. Pagar la obra en 2 años, que nos va a salir... Uy, espera, que aquí hay una obra y esto no le gusta a esta. Tengo que pasar por otro lado. Vamos por aquí, Eva. Me va a salir como 500 euros al mes, para que te hagas la idea. O sea que tengo que recortar gastos por todos sitios. Porque ¿dónde saco yo los 500 euros? Dos años de recorte de gasto a tope. Y aquí entre mi pareja y yo, el que tiene afición por algo soy yo. O sea, que el que gasta, mi pareja al final lo que le gusta es el maquillaje, la ropita, pues estas cosas, ¿no? Y claro, quitarse de ahí le cuesta una barbaridad, claro. Así que me parece que el que se quita de todo soy yo. Porque al final sus maquillajes, pues eso como que es la vida, ¿no? Y lo mío es prescindible, total. Veremos, a ver cómo aguantamos. ¡Yepa! Se ha caído ahí en el carrito que llevaba, pues ha caído las cosas. Bueno, ya veis que ya se han abierto los paraguas. Pero es suavita, es una lluvia suave de que de momento no molesta. Se puede caminar tranquilo y demás. Así que nada, aquí estamos en la guerra. De momento estoy aguantando bien, he tenido muchas tentaciones de muchas cosas y no he caído en ninguna. O sea que he sido campeón y he podido aguantar todas mis tentaciones. Así que a ver si logramos seguir esa línea. Sí voy a mantener, no sé si lo dije, pero voy a mantener... Ah, mira, de aquí se ve el árbol. También se ve muy bonito. Mirad qué bonito se ve. Aprovecho que no hay nadie. Y ahora abro, que si no, no os mareo. Hola, Perú. Estamos bien, Perú. Voy a intentar ir a las Ocas, sí, antes de que lo preguntes. El jueves, seguramente, por la mañana. Porque el viernes lo dedicaré a estar con mi mujer. Y el jueves, que todavía lo tengo libre, pues cogeré el tren y me acercaré a Durango. Voy fundamentalmente porque van dibujantes y es algo a lo que no voy a renunciar, que es conseguir sketches en directo, en vivo. No voy a comprar a distancia sketches, no voy a tal, eso me lo he quitado todo, no voy a coger commissions, no voy a hacer crowdfundings, no voy a entrar en crowdfundings, salvo algunos muy concretos, muy concretos que llevo comprando toda la vida y me costaría mucho quitarlos, y alguno en el que la verdad es que los dibujantes se han portado muy bien conmigo y pues me fastidiaría el tener que no apoyarles. Sí está así, Perú. Está aquí. Eva, saluda a Perú. Hola, Perú. Olenchero, yo creo que es probable que sí.
pero seguro no hay nada en la vida, Perú, pero me pilla librando el Olenchero. Reyes, lo voy a tener, o me toca trabajando o lo voy a tener más difícil, porque trabajo, entonces ya no depende de mí. Bueno, vamos a tirar por aquí, cruzaremos la parte de Gran Vía para que no se nos acople tanto. Es fiesta el día 6, el día 6 sí. Para mí es fiesta siempre el día 6 ese, porque si te fijas me parece que cae en martes o en lunes. Así que para mí no hay novedad en eso. Para mí siempre es fiesta el lunes y el martes. De hecho, estas navidades, todas las celebraciones me caen para mí, hablo de mí, en días festivos míos, días de libranza míos. Así que tengo 0 días de Navidad. Lo que he hecho es cogerme días libres, porque si estar toda la Navidad sin librar, pues se hace muy duro. Se hace luego el año muy duro. Una pregunta, venga. A ver, voy a mirar lo anterior, que no he visto. Jo, Irache, qué bueno. Oye, acuérdate, Irache, si ves a Florence Wells, le saludas de mi parte, ¿vale? En la ría, pues no tengo ni idea, Perú. No te puedo informar porque no lo sé. Sí sé que ocurrió hace 2 semanas, si no me equivoco, pero la razón que me preguntas no la sé. Cuidado que ahora igual se acopla, ¿vale? Con las luces de Navidad voy a estar en silencio. Esta es la Gran Vía, ¿vale? Gran Vía. Eso está de vicio. Quieta, va, quieta. A esa pregunta, espera, me voy a poner el choto, que me estoy mojando, y tengo, creo que a falta de uno tengo 2 chotos. A esa pregunta la contestación es que ojalá que no, la del BBK Live. ¿Voy a grabar el BBK Live? Ojalá que no, porque son grabaciones muy malas, o sea, coberturas malas. Las de los conciertos son muy largas, no ves nada normalmente, o sea, ni tan siquiera ves. Y bueno, si hubiera entrevistas, por ejemplo, con algún artista, pues igual te citan a las 4 de la tarde, que me ha pasado a mí, y terminas entrevistando al artista a las 12:30 de la noche, para que te hagas a la idea. O sea, échale cuántas horas hay ahí esperando. ¿Y hay algún problema? Ninguno. No grabé. Grabé hace 2 años. 2 años sí grabé, y también grabé hace como 6 años, quizás 5 o 6 años. Otra vez, en los 2 casos por la misma razón, porque tocaba Florence Welch, Florence and the Machine, que me gustan mucho, ya sabes, y recuerdo a Diamante Negro, que si la ve por Londres le dé un saludo de mi parte. Ya que no tuvo a bien aparecer cuando la estaba esperando en el hotel, que era la única persona que le estaba esperando. Es que soy muy fan. Yo de Florence Welch soy muy fan. La llevaba el libro, un libro que tiene para que me firmara. Así soy, soy un cutre. Y nada, apareció, ya lo conté ya en su día. Sí he visto a los del grupo 2 veces. Los 2 días que he ido, que ha pasado eso. Vi a todos los del grupo, que fueron bastante desagradables todos.
salvo el primer año que vino Florence and the Machine, en el que sí vino Isa Machine, que es la segunda del grupo, era en aquel entonces, y esa sí que se me paró y se sacó foto conmigo. Isa Machine, un 10. De hecho se llaman Florence and the Machine por Isabella Summers, que ahora se dedica, para si no lo sabéis, a hacer bandas sonoras de series de televisión. O sea, seguro que habéis visto series de televisión con música de Isabella Summers. Se hacía llamar en plan Isa Machine, porque también Florence, no sé si era Florence Robot o algo así, se hacía llamar. No sé si era Florence Robot e Isa Machine. Tenían un poco esa gracia entre las dos porque eran amigas íntimas. Florence no la mantuvo, pero Isa sí, se quedó Florence and the Machine. Estás empeñado con el vino, Perú. Florence, no Flores, A ver. Sí, vas a poder de todo. Ya puedes hacer de todo. Pero siempre con cabeza, Perú. Las cosas hay que hacerlas con cabeza. Tanto votar como beber vino, ¿vale? No se trata de beber por beber. Bueno, vamos a cruzar por aquí, ya que lo tengo verde. Pues mirad, por ejemplo, Jardines Salvia, ¿no? Pues que es otra zona de Bilbao como, pues yo qué sé, destacada, ¿no? Ni una luz. Es un poco triste también, ¿no? Ahí tenemos todo iluminado del Corte Inglés, la Gran Vía y tal. Un día especial para currar ese. A mí ya me ha tocado también alguno. Y es un poco triste, la verdad. Currar en Navidad. Además son días malos porque, como digamos, se curra, es festivo, digamos, en toda España, pues al final en las empresas es igual en toda España. Está todo el mundo librando, hay poca gente a nivel de toda España. Con lo cual a los que curran les hacen currar el triple. Entonces esos días mejor no estar cerca. Ahora está lloviendo más. Si corto la emisión, igual es porque no llevo paraguas. Tampoco quiero que se me moje esto en exceso, ¿vale? Hay que cuidarse siempre, Perú. Y el vino, beberlo con moderación y con cabeza. Nada de beber mucho, ponerte a beber como un loco. El alcohol siempre con moderación. Un vasito a lo sumo y ya está. Yo de todos modos, por ejemplo, el vino, a mí me gusta mucho el vino, el tinto, pero me gusta la comida. Fuera de la comida, sin embargo, no me gusta. No me dice nada. Pero en las comidas me gusta mucho un vaso de vino. Solo uno, Normalmente uno. Hombre, si salgo fuera, que es lo que comentaba alguna vez, si salgo fuera, como con el compañero, lo que sea, del trabajo, lo que sea, y pido un vino y me sacan la botella, pues hombre, no voy a beber un vaso solo, me tomo algo más, pues casi por no hacer un feo de que me sacan la botella, pero normalmente tomo un vaso. Aquí ya no hay secretos de nada. Sí he comprado, sí. Pero todavía me queda una por comprar. Que la compraré en Ledesma. Esa todavía no la he cogido. A ver, ojalá toque. Este año sería bueno que me tocara. Ah, otra cosa. Tenemos otro problema. La batería se está acabando del móvil, ¿vale? Cuando salí de casa tenía el móvil al 91%, me he dado cuenta. Ya he pensado, digo, ya verás, luego para el directo lo voy a anotar. Porque sabía que la grabación que he hecho iba a ser larga.
y demás. Pero bueno, a ver qué hacemos con lo de los derechos. Hombre, lo del árbol de Navidad yo creo que lo dejaré tal cual y mira, si me quitan los derechos pues me lo tendré que comer. Me conformaré con que me traiga suscriptores. Así que por favor, si veis este vídeo, suscribiros. Si no estáis suscritos, me haréis un favor, que no voy a cobrar. Que a mí me cuesta también hacer esto, que podía estar en casa tumbado en el sofá. En un día como este, con la gente con los paraguas de lluvia, y aquí me tenéis pateando Bilbao. Para grabar la iluminación navideña, que luego se acopla. Sí, lo sé. Digo a los que no están suscritos. Es mensaje para los que no están suscritos. Eso pasó, Perú. Y ni tan siquiera sé qué fue, O sea, yo dijimos que era eso, pero que no lo sé. No sé qué fue, igual no fue nada. A ver, que tengas suerte. Si vas por South London, la zona sur, saludas a Flores de mi parte. Vive por allí. Sí, cuesta. Me hubiera hecho mogollón de ilusión lo del libro, el poderla haber pillado y que me firmara el libro, o sea, esa sí que me hubiera hecho ilusión, pero una ilusión tremenda. Y fíjate que solo estaba yo esperando, pero apareció todo el grupo menos ella. Ella seguramente, no sé si es que estaba alojada en otro hotel, igual ella estaba en el Carlton y el grupo en el Domine, era entonces el de Artis ahora. No sé, la verdad es que no lo sé, porque los 2 días vi a todos menos a ella, las 2 veces. La segunda vez sí sé que ella fue al Guggenheim, además ya lo sabía yo que iba a ir al Guggenheim, que si hubiera esperado junto al Pupi la hubiera visto seguro, pero como iba al concierto del BBK Live y quería coger sitio, pues no pude quedarme esperando allí. Espero que si viene Ethel Cain, que es ahora mi otra pasión, al BBK Live, esa, como no es tan conocida como Florence, seguramente sea más accesible y sea más fácil. Igual vuelvo a estar haciendo guardia otra vez. Ah, mira, el ayuntamiento. Ya he tomado uno, fíjate, Perú. Yo ya he empezado con los roscones. A mí me gusta con nata, pero mi mujer siempre lo compra sin nata. Pero es verdad que a mí me gustaría más con nata. Ahora, compramos del Eroski o del Mercadona, no te creas que compramos de pastelería porque son muy caros. Sí, por supuesto que la conozco. Es una de las pastelerías más conocidas de Bilbao. Fernando, siempre estás con el mismo, Verá que no he visto el mensaje. Un segundo, que esto de tener tanta gente hablando me pierdo. Perú, pero hace un rato nos has dicho que era en otra fecha. Igual nos estás tomando el pelo a todos, Espera, me voy a ir a un lado para no molestar. Te voy a descubrir, Perú. Además de Botanz, veo que me has puesto no sé cuántos mensajes ya, No pude, estuve... Ah, no, perdona, Perú.
Había leído lo del 25 de noviembre, no pude el día 25, estuve en el Fórum. Vale. Había pensado que me habías dicho que el 25 era tu cumpleaños. Vale. Nada, que estaba equivocado yo. Mis disculpas, Perú, por desconfiar. Hubiera sido muy grande, ¿eh? Pues piensa bien en qué quieres que te regalen. Está siempre muy bonito el ayuntamiento. Muy bonito. ¿Qué hora es? Joder. Pues tengo a mi mujer que está en lo del baile. Son las 6, 7... O sea, tengo como 20 minutos para ir, si quisiera. Estaba pensando en ir a coger el metro, pero podría ir hasta allí. Soy un loco. El día Santo Tomás trabajo, Perú. Así, ¿eh? Bailarín. ¿Y qué bailas, Perú? ¿Qué danza bailas? ¿Breakdance? Buenas, Irene. ¿Qué tal? ¿Te he saludado antes o no? No, era Irache. Bailas, pero no sabes lo que bailas, ¿eh? ¿Sabes hacer el Moonwalker, Perú? ¿Sabes lo que es el Moonwalker? ¿No sabes? Es un paso de baile que hizo famoso Michael Jackson. ¿Conoces a Michael Jackson? Consiste en andar hacia atrás, pero que el que lo ve da la sensación que estás andando hacia adelante. O sea, no sé si me explico. Los gestos de las piernas da la sensación de que estás andando normal para adelante. Sin embargo, estás andando hacia atrás. Es un cantante, exacto, y bailaba muy bien. Y yo no sé si lo inventó él, si es verdad que lo inventó él, lo del Moonwalker. Yo creo que inventarlo él. Ya había algún otro que lo había hecho. Me suena además a alguien de una grabación muy antigua en blanco y negro que ya hacía algo parecido. Me suena, que no me acuerdo quién era. Sí. Hombre, Gorka, si también estás ahí. Si estáis todos hoy. No te había visto. Tengo overbooking hoy. Oye, si se corta, eso es que tengo poca batería, ¿eh? Si se corta abruptamente, daros por despedidos todos. Me había parecido, fíjate, pero no había llegado a centrar la mirada bien. Por cierto, antes he pasado por la pista de patinaje esta y había muy poca gente. O sea, no sé, me ha llamado la atención la poca gente que había. Sí, overbooking. Si se acopla el sonido, me decís, vale, que otra vez volvemos a estar en zona iluminada. ¿Cómo resbala aquí? Me he puesto playeras y me resbala un poco. Está bonito el arenal. Pues tú, Perú, búscate a Michael Jackson. Pones Michael Jackson Moonwalker, que Moonwalker se escribe M-O-O-N-W-A-L-K-E-R. Moonwalker, en inglés. No, si me mataré, ya verás. Me pasará lo de Galdacao.
El circo, sí, Perú. No lo he visto, pero sé que está. ¿Eh? Sí, está dentro de la fábrica, es como una zona industrial y subes a la primera planta, no sé si es a la primera planta, y ahí hay distintas cosas y una de ellas, de las que hay, es el circo. Sí, hay un circo. Está curioso, yo verlo no lo he visto, o sea, no, he visto el lugar y que pone circo y que tal, pero no he entrado. Y la gente haciendo cola. Supongo que funciona los domingos. Ven, Eva, ven. Vamos a ver, ¿vas a grabar? ¿Qué voy a grabar? A ver. Galdacao he grabado ya, Perú. De hecho, me pegué el piñazo de mi vida allí. Sí he estado en todas partes ya, Perú. Donde no haya estado el caminante bilbaíno no ha estado nadie. Sí es verdad que hay sitios que no me gusta mucho como los he grabado. Ha fallado cosas. El barrio de Recalde, pues me falló mucho la conexión en el directo. Luego lo que son las grabaciones de vídeos también, pero lo que es el directo, a ver por dónde voy. Espera, déjame pensar. Vamos por aquí. Eso es, me caí en una calle cuesta abajo y en la que resbalaba mucho. Estaba el día que había sido lluvioso, resbalaba un montón, una pendiente bastante pronunciada y vamos, como si pisara aceite, ¿sabes? Me hizo el pie ras y me pegué una culada de 3 pares de narices. Importante. Sí, sí, sí. Está todo en directo. Está en el directo de Galdacao. Si lo buscáis, por ahí anda. Luego lo saqué por fuera y todo. Hice un pequeño vídeo de 10 segundos. Bueno, aquí detrás mío he visto un ambiente que no me ha gustado. Que no me ha gustado nada. Esta zona es malilla. Y de noche más. Y había un grupo amplio, hay varios grupos, de hecho. Así la paso rápido y discreto, sin hacerme ver en exceso. Perú es el niño grande del canal, ¿eh? Pues haré, como puse en su momento, haré algo básico que es cenar. Y en Nochebuena también pienso cenar. Y en Navidad comer. Y si puedo, también comeré en Nochevieja y en Navidad. Y en Nochevieja. Comer y cenar todos los días. Ahora es verdad que Nochevieja y Nochebuena cenaré fuerte. Muy buena esa paella. No apetece, mira, la paella de lomo no me entra para nada en ese día. Lo que me gusta en esos días a mí son los variados, los fritos variados y así. Los entremeses. Eso es lo que me gusta. Luego no llego al plato fuerte. Yo ahí ya no llego. Yo ya me he hartado con los entremeses. Así que cuando salimos y hablamos de que si el besugo, el cordero, ¿para qué? Batería baja 10%, esto va bajando, ¿eh? Estamos en 10%.
cuando hablamos eso del besugo, el no sé qué, tal, ¿para qué? ¿Para qué si no llegamos? La sepia, yo qué sé. Son comidas muy gordas, muy grandes. Y es que uno no llega, eso que es verdad. Yo me pongo a langostinos todo lo que puedo, con la mayonesa. Ay, y disfruto, yo ahí disfruto. Y me lo paso bien. Es una cena que me lo paso bien. Me hace ilusión. Vamos, vamos por aquí. Sigo viendo cosas que no me gustan. Así que vamos con ojo. He echado mirada atrás y está tranquilo todo. Así que más tranquilo. No, no la veo. Ah, sí, es este del hombre negrito, el de color, sí. Pero no, la verdad es que no la he visto. Sí, no, estará bien, sí, además como es de aquí, pero no. La verdad es que últimamente veo poca televisión en general, o sea, ahora estoy viendo un poco la de Dune, la serie esta de Dune, que bueno, yo qué sé, ni fu ni fa de momento, ni fu ni fa. La película me gustó más. Bueno, ha parado de llover, afortunadamente. ¿Cómo vamos de hora? ¡Buf! No voy muy bien, Ven, Eva. Que mi mujer no sabe que voy para allá. Así que coge el coche y se larga sin mí. Pues en el paseo de hoy no, la verdad es que no. La verdad es que no. Y lo que he visto en la plaza de San Nicolás no me ha gustado nada, No me ha gustado nada. La he visto como antiguamente, como hace unos años, así de mal. Últimamente estaba mejor, pero la he vuelto a ver igual que hace unos años. La he vuelto a ver, además estoy hablando de grupos, no hablo de personas sueltas, estoy hablando de grupos amplios. Que no puedo parar. ¿Vas a grabar el día 15? No lo sé, Perú. No lo sé. Es muy cansado todo, entonces no lo sé. Depende de lo cansado que esté, de cómo me haya ido la vida. Depende de muchas cosas. La respuesta siempre es parecida. Venga, hasta luego. Nada, me quedan a mí 5 minutos. 5 minutos de canal. 26 personas está viendo. Bueno, pues para los 26, comentar que estoy subiendo la calle Iturribide. Hemos entrado ahora mismo en el barrio de Santuchu. Hemos dejado el casco viejo atrás, justo. Y ahora voy a girar hacia la calle Prim. Ahora en breve giraré a la izquierda, tiraré hacia la calle Prim. Todo esto es como la zona baja de Santuchu, es la zona que baja hacia el casco viejo.
Pues no sé si lo dices con ironía, pero la verdad es que no me gusta. No, no me gusta. Eh, no, aquí no es que no hay nada que me interese en esta zona, digamos. Aquí tenemos las escaleras que dan al colegio de Gorka. Buenas escaleras. Exacto. Los maristas, ¿no? Y mirar los balcones, la iluminación navideña de las casas, que es prácticamente nula. En las casas no hay iluminación navideña. Ya veréis en unos días cómo está Echevarri, cómo se pone Echevarri. Eso sí que grabaré, Perú, que Palgo es el pueblo donde vivo. En una calle como esta es donde me salió hace no tanto el encapuchado. Un momento álgido del canal. Tuvo un éxito tremendo el vídeo. Y eso que no lo puse en portada claramente al encapuchado, no quise darle relevancia. Pero fue muy fuerte aquello. El susto que me llevé. Bueno, ahí tenemos también el colegio. Por allá arriba, pues el colegio. Sí, sí. Lo es, lo es. Recién subió un abuelito. Bueno, ven por aquí, Eva. Vamos a cruzar aquí. Esta es la calle Prim ya. Seguimos subiendo hacia Santuchu, que el grueso quedaría ahí arriba, en la parte más gruesa del barrio. De hecho, para ir allá tendría que coger un ascensor que está ahí al fondo, ¿vale? Me voy a quedar en la plaza del ascensor. ¿Qué hora es? Bueno, llego. Qué matada me he pegado. Y lo que llevo andando, Llevo andando desde la tarde para el canal. En directo menos. Ya sabéis que primero grabo normalmente, pero llevo andando, solo sentándome para poner los cacharros y hacer el directo. Es la única sentada que he tenido. Lleva, que ya sabe dónde va, ya lo reconoce. Bueno, y ahí tendríamos, ahí al fondo, el ascensor del que os he hablado. En el que subiríamos a Santuchu, pero yo me voy a quedar aquí. Además, mira, este banco tiene un árbol y no está tan mojado, así que me voy a sentar aquí. Nada, os dejo. Un saludete. Disfrutar mañana. Directo importante con invitada. Directo a la tarde con invitada. Doble directo. Avisaos estáis. Perú, avisaos estás. Directo mañana por la tarde con invitada. Agur.